Bueno, buenos días. Vamos a hacer la continuación del ejercicio número uno, en donde vamos a simularlo y emularlo para que pueda darnos una gráfica y ver cómo trabaja en distintos programas de simulación. En este caso vamos a usar MATLAB y GeoGebra para graficarlo también. Entonces, ya sabiendo que el ejercicio uno nos plantea que debíamos determinar una ecuación diferencial para una población cuando estos hayan inmigrado y así para cuando hayan emigrado. O sea, tenemos dos casos, para inmigración y emigración. Entonces nos plantea que debíamos usar el ejemplo uno para dar a conocer qué modelo base estamos trabajando. Una vez leíamos esto, nos dice que el modelo base es el crecimiento exponencial malthusiano, en donde pues P es la población, T es el tiempo, K es la tasa neta de nacimientos o puede ser de muerte, pero en este caso la estamos manejando como migración y inmigración. Entonces, estas son las soluciones generales del problema. La diferencia es que una se resta porque es inmigración y otra se está sumando porque es inmigración, o sea que están entrando y otra que están saliendo del país. Y donde KP sería como el crecimiento de crecimiento proporcional. Aquí tenemos los dos casos, el caso de inmigración y el caso de migración, en donde la solución general son iguales, solo que cambia el signo, porque unas están saliendo del país y otras están entrando del país. Bien, de acuerdo a esto, como ya tenemos la solución general, que la escribimos así, podemos ir a MATLAB. MATLAB nos sirve para dar soluciones exactas o casi exactas de problemas planteados. Nos sirve para simular y para graficar. Digamos, en este caso, digamos, cerramos esto. Esto lo podemos borrar. Vamos a codificarlo y lo codificamos para pues, dar solución a un problema inventado. Digamos que el ejercicio nos estuviera dándonos ciertos parámetros. Entonces, tenemos que mi población inicial en este caso va a ser 5 Euler por 6, porque estamos hablando de una población muy grande, estamos hablando de millones, en un caso de un ejercicio inventado, donde la tasa neta por año o sea, mi K constante va a ser de 0,2 y mi flujo constante va a ser de 8 Euler por 4, que también es un número muy grande, porque estamos hablando de una población bastante grande. Y el tiempo que voy a poner 50, digamos en un espacio de 50 años, cuánto ha crecido, cuántos han emigrado y cuántos han inmigrado. De acuerdo a esto, ya hacemos un if, pues esto ya es codificación, digamos añadimos un if para acá, para que si el if de k no vaya a ser menor a cero, no se vaya a dividir, porque si pasa eso daría un error. Pero pues bueno, esto ya es de codificación. Y aquí añadimos pues la solución en general de inmigración y emigración. O sea, pues mi población inicial más mi constante más R por el tiempo. O en el caso de migración, menos R por el tiempo. Ponemos las fórmulas cerradas del factor porque estas van a ser las fórmulas precisas. O sea, tenemos esta que va a ser como en nuestro caso general y en esta que va a ser más preciso. Y esto ya es como una verificación para que lo pueda graficar mejor, en donde integramos la población con la gráfica de la solución general. Ya luego lo pasamos a graficar en 2D y luego lo pasamos a graficar pues, en 3D. Esto es un campo direccional porque pues le estamos diciendo que debemos graficarla de acuerdo al crecimiento de inmigración, así como para el crecimiento de inmigración. El campo direccional no se entendió muy bien para qué se podría hacer, pero según entiendo es como para verlo desde otra perspectiva que no sea solo 2D. Luego está la superficie 3D, que es para visualizar el efecto de R. Eh, y pues digamos, en este caso no tengo soluciones aquí en la barra de comandos porque no se los pedí. Pero si lo corriéramos nos graficaría todos los casos. Digamos, tenemos primero una gráfica 2D del crecimiento exponencial con inmigración y emigración de forma analítica y numérica.
no se ve la numérica, pero son iguales porque pues deberían de ser iguales en cada caso de inmigración y emigración. Como podemos ver, estábamos viendo que de acuerdo al tiempo la población sí creció cuando fue en términos de inmigración. Y como vemos también en términos de migración, fue menor la inmigración que se recibió en población a la inmigración que que se recibió también en términos de población. Esto queda a entender que fue mayor la cantidad de gente que entró que la cantidad de gente que salió de una población. Este es el campo direccional, que se entiende también más o menos así, de como estamos hablando de valores muy altos, se va a entender así de 0 a exponenciales de 10 a la 4, 10 a la 7 y así. Entonces vemos cómo fue aumentando el flujo. Aquí ya lo tenemos en 3D. La zona azul es como la zona más fría y la zona amarilla es como la zona más caliente en términos así de calor, porque es donde más creció la población. Entonces, ahí la estamos viendo como un modelado en 3D, pero digamos que si yo la rotara, pues se entendería más o menos igual que en términos de población, en cuanto a inmigración, fue que más creció la inmigración, fue más alta la inmigración que se recibió que la inmigración que se fue. Entonces, viendo así la inmigración, que es un poco más rara, podemos verla así. Pero como vemos, va hasta 15 y no va hasta como 30, porque por lo mismo, por lo que fue mayor la inmigración que la inmigración. Entonces, aquí estoy haciendo una prueba para los parámetros son los mismos, la solución analítica es la misma, es un poco más larga el término de la solución, pero es porque le estoy diciendo que necesito que, de acuerdo a la solución general, me lo imprima. Por eso le añadimos un sprint, porque estoy necesitando que me lo imprima acá en la Command Windows para que yo pueda ver los valores exactos que me debería dar la solución a este problema, de cuánto creció la inmigración y cuánto fue la inmigración. Entonces lo corremos y aquí nos va a dar una tabla de valores puntuales de acuerdo al tiempo. Digamos, estos fueron los parámetros, esta es la solución analítica, que como vimos con anterioridad fueron estas mismas, podemos ver que son tal cual las mismas. Y nos está mostrando que hay un equilibrio de personas de inmigración con la de inmigración. Pero pues ya sabemos que es mentira porque esto es un valor porcentual de acuerdo a la solución analítica. O sea, según la solución analítica, pues de acuerdo a la fórmula, es la misma. Si reemplazamos con esta en términos, es la misma cantidad de gente que salió por la misma cantidad de gente que llegó. Pero en valores puntuales, ay, no sé qué se me mencionan las gráficas. Ahí están. Podemos ver la tabla de acuerdo al tiempo de inmigración y emigración y vemos que siempre fueron diferentes los valores de inmigración a inmigración. Estamos viendo aquí la gráfica de superficie 3D de inmigración. Otra vez vemos que es igual a la anterior porque pues deberían de términos normales dar igual. Vemos que lo máximo de población es hasta 14, digamos 14 millones. Y en términos de año, pues lo estoy volteando mal, así. Y en términos de año, en 50 años, pues creció, pero no mucho a comparación de la inmigración. Como podemos ver, está ya hasta 30 millones, pero pues no alcanza a llegar hasta ahí, sino que supera un poquito más de los 25. Y en términos de 50 años, pues creció mucho más, su pico es mucho más alto al de migración. También tenemos su gráfica 2D, que es igual al anterior, y ya, eso sería todo para el MATLAB. El MATLAB es muy preciso, como ven aquí yo tengo distintos trabajos con MATLAB, que son con más que nada para métodos numéricos, que son fórmulas. Por eso los ponemos así con fórmulas. Digamos, la fórmula de Helm, una explícita, una con Euler. El último trabajo que estuvimos haciendo era con, digamos, un parcial de simulación, en donde nos da un globo aerostático. Entonces, ya el problema nos da planteadamente cuál era la masa, el globo aerostático, el coeficiente, la gravedad y la velocidad del viento ascendente. Solo teníamos que tener en cuenta la fórmula del acelerador que nos estaban dando,
la configuración. Y digamos que si yo lo ejecutara pues también me debería de dar como su gráfica de la altura, porque estábamos hablando de un globo aerostático, de la altura, de cuánto tiempo le tomaba en descender, la altura máxima y el tiempo de impacto en caer, con dos métodos que fue Rungenkutta y Geum, y pues las gráficas comparativas. Y GeoGebra sí, pues lo estaba aprendiendo más a usar, era un poco más práctico solo para graficar en 3D. También se puede en 2D, pero quería intentarlo en 3D, pero fue un poco más chistoso. No, como ven, puse los mismos parámetros, puse casi que igual la fórmula, pero me tocó modificarla para que se viera mejor. Ahí, ya no la veo. Bueno, creo que está muy cerca. Em, Mira, listo. Aquí podemos ver la gráfica que en teoría sería como la puntual del crecimiento de exponencial de migración y emigración. No queda muy bien, no se pueden visualizar muy bien juntas. Alejémoslo un poco más. Ahí se ve mejor. Como ya sabíamos, había más inmigración que migración. Había más gente que llegaba que gente que se iba. Entonces, esa era la rosita, la inmigración. Y la inmigración era la azulita. Pero esta es uno más preciso. Digamos que queríamos ver la gráfica manejándolo en términos de millones, pues teníamos esta, que era más grande. Esta sí no entendía por qué se ve mucho más parecida, pero llegué a la conclusión de que una es de migración, otra es de inmigración, pero llegué a la conclusión de que son parecidas, porque como estamos hablando en términos de millones, las gráficas van a dar muy parecidas al inicio, porque es una gráfica muy alta. Así ya no se empieza a ver bien, pero es que MATLAB tiene problemas como para graficarlos en 3D. Por eso toca acercarlos, toca estar pendiente de cómo lo manejamos. Uy, y si la alejamos un poquito, vemos que va tomando una curvatura la gráfica de una, pero no carga muy bien. Veamos otra vez. Ahí vemos que va tomando la curvatura. Y lo mismo para la inmigración, porque al inicio son valores muy parecidos, pero en términos de millones con el paso del tiempo, pues ya vemos que una es mayor que otra. Acá las vemos iguales. Y eso sería todo. Voy a tratar de explicarlo un poco mejor, pero pues lo voy a subir así a YouTube para que me quede más rápido.